Buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Es un gusto nuevamente volver a estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase pasada ya vimos el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de la carta a los Colosenses, así que el día de hoy nos corresponde ver el versículo número 4 de Colosenses capítulo 3. Así que vamos a entrar, vamos a leer el versículo número 4, que es una continuación del contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo número 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay una serie de temas que son importantes que como cristianos debemos conocer. Debemos tener el conocimiento de estos temas porque forman parte de nuestra fe, forman parte de las cosas que el Señor quiere que sepamos, en las cuales nos ayuda a que nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor sea más fuerte. Y uno de esos temas precisamente es de lo que está hablando este versículo. En términos teológicos se conoce este tema como la glorificación. ¿Alguna vez ha usted escuchado el tema de la glorificación del cristiano? Tal vez sí, en algún momento usted haya escuchado sobre esto, o tal vez no, tal vez haya algunos hermanos que no hayan escuchado o no tengan muy claro de lo que está hablando el término la glorificación de nosotros como cristianos. La vida del cristiano vamos a dividirla de manera general en 3 etapas. La primera de ellas es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera es precisamente el tema que vamos a ver hoy, que es la glorificación. En la escuela dominical ya hemos tocado el tema de la justificación. No recuerdo bien si hemos tocado el tema de la santificación, pero al menos el de la justificación ya lo vimos cuando estábamos en iglesia. Cuando nos reuníamos en el templo vimos el tema de la santificación, de la justificación, pero vamos a recordar un poquito sobre estos términos. El primero de ellos decíamos que es la justificación, y bueno, pues la justificación es el acto en el que el Señor Jesucristo, por medio de su obra redentora en la cruz, nos justifica ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos hace inocentes de nuestros pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, nosotros venimos ante Dios y el Señor Jesús nos muestra ante nuestro Dios y Padre como inocentes de nuestros pecados. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él ya pagó por el pecado. Él murió en la cruz y Él pagó por todos nosotros. Y por medio de Él nos presenta ante Dios como justos o como inocentes, vaya. Se nos quitan todos los pecados, todos los cargos que habían en contra de nosotros y nos hace inocentes, o sea, nos justifica, que por eso se dice que nosotros somos justos, no por las obras que hacemos, sino por nuestra relación o nuestra posición con el Señor Jesucristo ante Dios. Él nos hace justos ante Dios, o sea, inocentes de nuestro pecado. No por obra, les repito, que nosotros hayamos hecho o que nosotros hayamos merecido esa justificación, sino simple y sencillamente no es tan simple ni tan sencillamente, sino por el amor tan grande e incomprensible que Dios le tuvo a la humanidad para que su Hijo Jesucristo viniera a morir en la cruz por nosotros, que aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces,
por esa obra del Señor Jesucristo es que somos justificados delante de Dios, no por nuestros méritos. La segunda es la santificación. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, si nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 13, dice este versículo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir que nosotros, cuando creímos en Jesucristo, Dios, van a dar cuenta que toma un sello y nos sella a nosotros como su propiedad. Eso quiere decir que de todo el grupo de personas, o de todo el mundo, de todas las personas del mundo, Él, al sellarnos con su Espíritu, lo que hace es que nos toma de todo ese grupo y nos aparta, nos separa. ¿Para quién? Para Él. Nosotros somos exclusivos de Dios. Nosotros ya no somos del mundo, ahora somos de Dios. Nos separa para su servicio, nos consagra, es el término que nos consagra. La palabra consagrar significa separar para el uso exclusivo. En este caso, consagrados para Dios es para el uso exclusivo, para la adoración y el servicio para Dios. El Espíritu Santo es el sello que nos garantiza de que nosotros somos de Dios, que ya fuimos separados del mundo para Él. Eso es lo que significa santificar de parte de Dios. Dios nos separa del mundo para su servicio. Sin embargo, hay otra situación de la que también se determina como santificación, pero eso nos corresponde a nosotros, es el resultado de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que después de que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, la santificación que corresponde de parte de nosotros es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso de santificación es el proceso de la vida del cristiano después de creer en Cristo, en el que él comienza una vida de obediencia a Dios y comienza él a vivir una vida de tal manera que le agrade al Señor, o que viva conforme a lo que Dios dice o conforme a los mandamientos de Dios. Y él tiene que comenzar a dejar, y él comienza a dejar los pecados, comienza a dejar toda su vida pasada, comienza a dejar todos esos comportamientos pecaminosos. ¿Para qué? Para que él vaya santificando su cuerpo, él vaya, eso es lo que se conoce como ir santificándonos, o sea, vivir una vida en santidad. Esa es la santificación que nos corresponde a nosotros hacer, vivir en santidad. Y pues esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Buscarla todos los días es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Bueno, nuestro Señor y Dios demanda que nosotros debemos vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es santo. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, dice: sean santos. ¿Por qué? Pues porque yo soy santo, dice Dios. Y si yo soy santo, para que ustedes puedan estar ante mi presencia, tienen que buscar la santidad. Deben de buscar siempre vivir esa vida. ¿Qué pasa cuando nosotros rompemos esa santidad o pecamos? Bueno, pues nuestra comunión con el Señor se ve afectada. Y esa es una realidad que vivimos constantemente todos nosotros. Cuando nosotros pecamos en algún momento, que nosotros desobedecemos a Dios en algo, nuestra comunión con Él se rompe. ¿Por qué? Porque nuestra santidad fue afectada. Y como el Espíritu Santo nos hace sentir eso, no podemos venir a Dios con alegría y con gozo, sino nos sentimos avergonzados porque esa santidad que se nos demanda fue rota por nuestro pecado. Obviamente, pues nuestro Dios y Padre es
justo, dice la palabra de Dios, para perdonar nuestros pecados si venimos a Él arrepentidos y buscamos otra vez encontrar nuestra santidad. Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. La primera parte de la santidad, de la santificación, es de Dios hacia nosotros. Él nos separa del mundo. Pero también a nosotros, la segunda parte de nuestra santidad, de buscar la santidad, nos corresponde a nosotros de apartarnos del mundo para vivir una vida conforme a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Pero eso ya nos corresponde a nosotros. Eso es en cuanto a la santidad. Y la tercera etapa, pues, es lo que se conoce con el término de la glorificación, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿sí? Esto es lo que vamos a platicar en esta clase. Eso se trata de esa tercera etapa, que es la glorificación. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 4? Bueno, pues eso habla precisamente este tema. Si ustedes leen el versículo, obviamente no menciona el término, pues, glorificación, pero el hecho sí lo menciona como tal. ¿Por qué? Porque no es una palabra, la glorificación no es una palabra, es un evento, es un hecho, es algo que va a suceder, algo inminente, algo que en la vida del cristiano va a suceder. Por eso no se encuentra la palabra glorificación como tal sobre el evento. Lo mismo sucede con la palabra Trinidad, no se encuentra, pero se da por hecho, o se utilizó ese término para el tema o la comprensión de las tres personas en Dios. Entonces vamos a platicar un poco sobre esto. La glorificación. Es importante también, antes de entrar a esto, que entendamos que aunque nosotros ya estamos salvos y seguros en Cristo, porque esa es una verdad, dice la palabra de Dios que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. El Señor ya nos compró, nosotros con nuestra fe en Jesucristo, nosotros hemos creído en el Señor y absolutamente nadie puede quitarnos la salvación. ¿Por qué? Porque nos las ha dado Dios, porque nos las ha dado nuestro Señor, y Él siempre cumple sus promesas, Él no quita lo que ya dio. Y nosotros estamos seguros en el Señor. Tampoco se vale que por esa confianza que tenemos en Dios de que yo ya soy salvo, pues también nos tiremos de panza y dejemos de vivir una vida, dejemos de buscar una vida que le agrada al Señor. Siempre hay tiempo de darnos cuenta y de corregir nuestros errores y buscar esa vida que a Dios le agrada. Por eso pues desgraciadamente muchas personas que pues han creído en Cristo o dicen que han creído en Cristo, pues tienen como pretexto de que ya son salvos y pueden vivir su vida como quieran. La palabra de Dios dice que no es una excusa para pecar, sino que hay que buscar nuestra santificación. Bueno, entonces, continuando, aunque ya estamos salvos y seguros en Cristo, los cristianos todavía tenemos una disposición a pecar y a cometer pecados. Es nuestra inclinación, la inclinación natural del ser humano es esa, inclinarse a pecar. Y precisamente por suponer esto, el cristiano piensa que como no debe de pecar y no debe de tener una inclinación hacia el pecado. ¿Por qué? Porque muchos creyentes generalmente cuando acaban de nacer, otros no acaban de nacer, sino ya tienen años de nacidos, pero todavía pasa esto. Como deducimos que como hemos creído en Cristo ya no pecamos, cuando caemos en pecado, cuando caemos en desobediencia a Dios, nos alarmamos y nos da temor y nos confundimos y decimos, bueno, no, que ya creí en Cristo, ¿por qué sigo pecando? Si se supone que yo ya soy una nueva persona, soy una nueva criatura, ya no debería de pecar. Y cuando cometemos ese error de pecar y cuando vienen a nuestra mente esos errores, llegamos hasta pensar de que no somos salvos ni somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque
pensamos que una vez que creímos ya todo cambió, ya nuestra vida está libre de pecado. Conforme a la palabra de Dios, tenemos el poder por medio de Cristo de liberarnos del pecado y de vencer al pecado. Pero si nuestra vida está en comunión y en dirección del Espíritu Santo, pero si nuestra vida es carnal, nuestro cristianismo es carnal, siempre vamos a tender a caer en el pecado. Entonces, ese es el problema, que todavía hay mucho dominio de pecado en la vida de muchos de nosotros, hermanos. Hay mucho dominio del pecado porque no tenemos una vida espiritual. Vivimos una vida carnal, vivimos un cristianismo carnal. Por eso el pecado todavía influye mucho pues sobre nosotros. Y es una actitud positiva el que nos preocupemos por no pecar, ¿sí? Debido a que estamos conscientes de que lo que ofendemos es la santidad de Dios. Hemos ofendido al Señor cuando nosotros le desobedecemos y pecamos. Y escuchaba a un predicador que decía que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es que Dios no sabe lo que hace. Vaya, que lo que yo estoy haciendo es mejor, e inconscientemente le estamos diciendo a Dios que Él no sabe lo que está haciendo. Así que hay que reflexionar sobre eso. Entonces, cuando ponen en duda de su salvación, lo que debemos hacer, en lugar de dudar de que somos hijos de Dios y pues es normal que nos entristezcamos porque ofendimos al Señor, pero lo que debemos hacer es venir a escudriñar lo que pues Dios en su gracia ha provisto para nosotros, para que podamos ser libres del dominio del pecado. Eso es lo que debemos procurar buscar las armas que nos ha dado Dios para poder vencer esa parte de nosotros que es difícil, con la cual batallamos todos los días. Bueno, entonces concluimos. ¿Somos seguros en Cristo? Sí. ¿Somos salvos de la ira de Dios? Sí. ¿Seguimos pecando? También. Eso no podemos negarlo. Y es precisamente por esa situación, por la situación en la que Dios sabe que la condición del ser humano es inclinada al pecado, aún después de haber creído en Cristo. Todavía hay influencia en muchos de nosotros del pecado. Pues el Señor todo ya lo tenía planeado. Dios ya en su sabiduría eterna, Él ya sabía cómo iba a hacer todas las cosas, y Él nos las dejó plasmada en su palabra y nos muestra esos misterios que estaban ocultos desde el principio de los tiempos, desde la eternidad pasada. Dios tenía oculto todas estas cosas maravillosas, como la vida eterna, como la justificación y como toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas obras también tenía oculta lo que es la glorificación. Bueno, para entender un poquito más, ¿qué es la glorificación? Vamos a definir un poquito la palabra glorificación, que como les repito, no es una palabra, sino un evento. Bueno, pues la glorificación es esa etapa final en el proceso de la redención del creyente, en la cual Cristo resucita a todo creyente de entre los muertos y paralelamente cambia los cuerpos de aquellos creyentes que se encuentren vivos, dándoles cuerpos completamente. Esto quiero que presten atención. Por eso es la glorificación. Dice que a ambos, tanto a los muertos como a los muertos en Cristo, como a los que quedaron vivos, les va a dar cuerpos completamente libres del pecado, libres de la influencia del pecado, cuerpos perfectos. Esos son los cuerpos, esa es la glorificación. El cambio de cuerpo del creyente, tanto los que ya murieron como los que viven, ya no van a tener el cuerpo que tenemos ahorita, que está inclinado al pecado. La glorificación es el nuevo cuerpo que vamos a tener, libre
de la corrupción del pecado. Es un cuerpo perfecto. Así que, partiendo de esto, pues vamos a ver algunos aspectos maravillosos de este acontecimiento maravilloso que nos espera. El miércoles estuve leyendo sobre la muerte de Lázaro. Cuando ustedes tengan oportunidad pueden leerlo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 44. Y hubieron dos versículos muy hermosos que el Señor Jesucristo enseña. Y está en el 25 y en el 26. Y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto, ¿por qué me gustaron estos dos versículos? Bueno, porque habla precisamente de la resurrección y habla de la eternidad, habla de la vida en que nosotros vamos a vivir con Él en la eternidad, y que pues la glorificación es el paso previo para poder entrar nosotros a la eternidad. Y es precisamente de lo que habla Colosenses 3:4. Pues nosotros sabemos que un día estaremos en la presencia del Señor. Incluso ¿a quién no le gusta cantar el himno ese que dice que cuando allá se pase lista? Lo cantamos con alegría, lo cantamos con regocijo, porque sabemos que esa es una verdad, sabemos que es algo que va a suceder. Y pues es promesa de Dios, esa promesa de Dios de vivir con Él en la eternidad, la promesa del Señor Jesucristo, pues forma parte del fundamento de nuestra fe como cristianos. Pero antes de que esto pase, antes de estar en la presencia de Dios, va a suceder una serie de eventos, y dentro de esa serie de eventos pues está la glorificación. Pablo menciona en Filipenses 3, capítulo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? ¿Por qué dice el cuerpo de la humillación nuestra? Bueno, pues en este versículo el apóstol lo que está dando a entender es que el cuerpo que nosotros tenemos actualmente se puede tomar como una humillación con respecto al cuerpo que nosotros vamos a tener. Con el cuerpo que nos espera para poder entrar al cielo, ya que nuestro cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo hecho de barro, tenemos un cuerpo que por causa del pecado pues se corrompe cada segundo de nuestra vida, cada milésima de segundo células de nuestro cuerpo van muriendo, y constantemente nuestro cuerpo se va degradando y va muriendo y va muriendo y va muriendo. Nos vamos enfermando. ¿Quién no se siente cansado cuando llega del trabajo? Ya no tenemos la misma fuerza que cuando teníamos 20 años, ahorita que tenemos, yo que tengo 41 años, hermanos. Ya no es la misma fuerza, ya nuestro cuerpo se siente cansado, se siente desgastado. Y cada día que pasa, pues nos sentimos peor. ¿A quién no le da hambre? Tenemos sueño, tenemos, una lista grande de necesidades que como cuerpo cada día va necesitando más. Aunado a todo esto, de que la parte física del cuerpo va degradándose y tiene necesidades más complejas cada día conforme vamos envejeciendo, aparte de eso viene la lucha interna en nuestra alma, en nuestras emociones, y la lucha constante y a cada rato con las tentaciones y con el pecado. Es por eso que si se compara nuestro cuerpo actual con el cuerpo que vamos a tener nosotros para entrar al reino de Dios, pues obviamente el cuerpo que tenemos ahorita es humillante para nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de describir. Es humillante para nosotros con respecto al cuerpo que vamos a recibir. Y por la condición en la que se encuentra nuestro cuerpo en esta vida, no podemos entrar al cielo, hermanos. Eso lo estableció Dios así. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces allá tenemos un problema grave. Ahí ya tenemos nosotros un problema, porque nosotros no podemos entrar al cielo. Decimos, bueno, yo ya soy salvo en el Señor, sí, yo voy a vivir con el Señor, sí, pero tú con el cuerpo que tienes y con el cuerpo que tengo yo, no podemos entrar. Por eso Dios buscó una solución desde la eternidad. Él ya sabía lo que iba a hacer. Y como no podemos entrar al cielo con este cuerpo, pues la única solución que tenemos, ¿qué es? Pues tener un cuerpo completamente opuesto al que tenemos, un cuerpo completamente diferente al que tenemos ahorita. Y ya que esto fue establecido por Dios, pues solo Él puede resolver esa situación. ¿De qué manera? Pues es lo que estamos viendo ahorita. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí, les digo un misterio. El apóstol Pablo utiliza aquí la palabra les digo un misterio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el apóstol aquí? Bueno, esto de la glorificación era un misterio para la humanidad. Era algo que Dios nunca había revelado a la humanidad. La humanidad, ni Israel, ni nadie, ningún ser humano sabía de los planes de Dios. Le fue revelado a la iglesia hasta que vino el Señor Jesús. Pero antes del Señor Jesús, antes de la iglesia, nadie sabía los planes de Dios, de que el ser humano iba a entrar al reino de Dios con un cuerpo. Nadie sabía esto, nadie lo sabía. Por eso dice el apóstol Pablo: les digo un misterio, les digo algo que nadie sabe y que Dios tenía oculto a los ojos y a los oídos del ser humano. Pero Dios nos revela a nosotros como iglesia y nos reveló muchos misterios que la humanidad no sabía. Y dentro de esos misterios está precisamente la glorificación. Por eso el apóstol Pablo dice: les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, aquí la palabra transformados significa cambiados completamente. Seremos cambiados. No nuestro cuerpo va a ser transformado, sino nos van a dar uno nuevo, nos van a cambiar completamente. En un momento, en un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, cambiados. Se nos dará un nuevo cuerpo incorruptible. Eso dice 1 Corintios. No existe ningún cristiano que tenga una comprensión exacta de este evento. ¿Por qué? Pues porque nunca le ha sucedido a nadie. A la única persona que le sucedió fue al Señor Jesucristo cuando resucitó. De ahí, absolutamente a ningún ser humano le ha pasado. ¿Por qué? Porque los que han muerto en Cristo todavía están esperando la venida del Señor por su iglesia para que ellos sean resucitados con los nuevos cuerpos. Nadie más que el Señor Jesucristo ha experimentado esa glorificación del cuerpo. Por eso es un poco difícil para nosotros comprender cómo será, qué será, y todos los detalles sobre la glorificación. Pero es importante para nosotros entender y saber que eso va a suceder y que esa es una verdad y una promesa del Señor para poder entrar con Él y estar con Él en el cielo. Y viene la pregunta, pueden surgir varias preguntas, pero yo puse solamente dos. La primera, por ejemplo, es ¿y cuándo va a ser esto? Y la segunda, ¿cómo será el cuerpo que vamos a tener? Siempre entran esas incógnitas. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo va a suceder? Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Antes en el evento que nosotros conocemos como el arrebatamiento,
previo, el arrebatamiento, la glorificación forma parte del arrebatamiento. El arrebatamiento es el evento en el que el Señor Jesucristo viene a tomar a su iglesia para llevársela al cielo con Él. Entonces la glorificación es la antesala al arrebatamiento. Seremos transformados, cambiados con nuevos cuerpos. El Señor nos toma y vamos a estar con Él en el cielo. Entonces de aquí dice 1 Pedro 1:13, cuando el Señor sea manifestado, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor se muestre a su iglesia y venga por su iglesia. Lo mismo habla 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos son lo que nosotros conocemos con el término del arrebatamiento, que tampoco se encuentra el término en la Biblia, pero se utiliza el término para identificar el suceso. Por eso, ¿cuándo va a suceder? Bueno, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en fracciones de segundos, que ni tiempo, que cuando nosotros estemos, puede usted estar sentado, hermano, comiendo con su familia y usted parpadea, por decirlo de esa manera. Cuando se dé cuenta, usted ya está en la presencia del Señor con un nuevo cuerpo. Usted está trabajando, usted está orando, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está haciendo cualquier otra cosa, y cuando de repente, sin que usted se dé cuenta, usted ya está en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Por eso dice este versículo, en un momentito, en un momento así, en fracciones de segundos, el poder de Dios, ¡pum!, lo cambia y estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, ni siquiera no podemos imaginarlo, no podemos pensar, no podemos idearnos cómo va a ser, hermanos, pero es una realidad, es una promesa del Señor que viene por nosotros. Y dice, escuchen esto, yo tenía una confusión sobre este versículo cuando dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y continúa, ¿no? Y los muertos serán resucitados corruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, esa final trompeta, ¿a qué trompeta se refiere? Yo estaba muy confundido con las trompetas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, hasta que estuve leyendo en el diccionario Vine, aclara, es muy claro cuando dice, se los voy a leer para que tengan ustedes exactamente lo que dice el diccionario Vine. El diccionario Vine, en la palabra del griego 4536 de Strong, dice que la trompeta se refiere del acto del Señor al resucitar de entre los muertos a los santos que han dormido y cambiar los cuerpos de ellos que aún viven en el arrebatamiento de todos los suyos para encontrarse con Él en el aire. 1 Corintios 15:52, que es lo que estamos hablando. Dice, donde la última trompeta que menciona el versículo, dice, es una alusión militar con la que estaban familiarizados los lectores griegos, no teniendo relación con la serie que va de Apocalipsis 8:6 a Apocalipsis 11:15. Hay una posible alusión a Números 10, del 2 al 6, en donde se narra que Dios mandó al pueblo de Israel a construir 2 trompetas de plata, utilizadas exclusivamente ¿para qué? Para convocar o reunir a la congregación, o para cuando se movía el campamento o cuando se iban a guerra. Pero generalmente de esas trompetas se tocaban cuando querían convocar o reunir en un solo lugar a la congregación. Entonces el versículo de 1 Corintios 15:52 narra hace una alusión a este evento, se podría decir. Entonces ellos ya sabían, entendían el término de qué significaba tocar la trompeta.
Entonces me aclaró mucho de que no tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis donde se derrama la ira de Dios sobre el mundo. Esa es otra cosa en la cual nosotros no vamos a ser partícipes, porque vamos a estar, cuando la tribulación y la gran tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo, en otra serie de eventos, en el tribunal de Cristo, en la cena de las bodas del Cordero y otras cosas. Y ahora, la segunda parte, yo sé que me estoy alargando un poquito en el video, pero me interesa también que ustedes conozcan esto. La segunda pregunta es, ¿cómo será el cuerpo que nosotros vamos a tener? Bueno, pues la única manera de saberlo es irnos a las Escrituras, que es la que nos dice. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, ¿cómo? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Uno de los pasajes más claros para entender cómo será el cuerpo que nosotros vamos a tener. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando los discípulos estaban reunidos? Y a mí me gustó cómo lo expresó el pastor Armando Alducin. Dice que después de la crucifixión del Señor Jesucristo, todos sus discípulos huyeron y se encerraron en sus casas porque tenían miedo de que le sucediera lo mismo que al Señor Jesucristo, que iban a ser crucificados. Entonces muchos de ellos se escondieron en sus casas y no salían de sus casas. Un día ellos estaban reunidos en una casa y la forma que dice el pastor Armando Lucen es, y debieron haber tenido un candado enorme en la puerta de su casa porque tenían miedo de ser arrestados. Entonces no cualquier persona entraba tan fácilmente porque tenían la puerta cerrada. Y de pronto el Señor Jesucristo atraviesa la puerta y se para sobre ellos, en medio de ellos. Y todos lo ven pensando que era un fantasma y le dicen, no, miren, tóquenme, metan sus manos en mis heridas. Es más, dice, tóquenme para que vean que no soy un fantasma, porque si fuera un fantasma no tendría carne, no tendría cuerpo. Es más, les pidió comida para que ellos vieran que Él era el Señor Jesucristo. Entonces Él tenía un cuerpo parecido al de los humanos, pero con la propiedad de poder atravesar paredes, con la propiedad de poder subir y bajar del cielo. Otra característica es lo que sucedió en el camino de Emaús. Él tenía la capacidad de ocultarse de tal manera que las personas que iban junto a él no lo reconocieran hasta que él quiso mostrarse que él era. Entonces, una serie de cosas y de maravillas que hacía el Señor después de que resucitó, pues un cuerpo así nosotros vamos a tener. Está hablando, nos da una idea de cómo será, pero no sabemos exactamente. Será mucho mayor a nuestra imaginación el cuerpo que vamos a tener. Primero los Corintios 15, 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará ¿en qué? En incorrupción. Significa que vamos a tener un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se degrada, un cuerpo que no muere. Segundo, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Tendremos un cuerpo como la gloria del Señor Jesucristo. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder que solamente Dios puede dar y que no podemos ni imaginarnos el poder que tendremos. Y se siembra en cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo espiritual. El cuerpo terrenal que nosotros conocemos va a ser completamente diferente al cuerpo espiritual que nosotros recibiremos para poder vivir y poder entrar al ámbito espiritual. Nuestro cuerpo actual no puede penetrar al mundo espiritual. Entonces tenemos que tener un cuerpo espiritual para entrar al mundo espiritual, ¿sí? Entonces dice, continúa el 47 al 49 de Corintios 15, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, pues es del cielo. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, la condición que tenemos ahorita en nuestro cuerpo. ¿Y cuál celestial? También celestiales. Nosotros tendremos un cuerpo celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de Adán,
pues traemos la imagen del celestial, o sea, un cuerpo como el que tiene el Señor Jesucristo ahorita es el que nosotros vamos a tener. Por eso dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3 y 2, ya para terminar, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las características que Él va a tener, que Él tiene ya en el cielo ahorita. Nosotros seremos semejantes a Él para que nosotros entonces le veamos tal como Él es. Y pues en resumen, esa es la glorificación, hermanos. Es algo que va a suceder y que me gustó, me quise compartir con ustedes porque de eso es lo que habla el versículo número 4 de Colosenses 3. Dice: cuando el Señor Jesucristo se manifieste, entonces también seremos mostrados con Él en gloria, seremos transformados y seremos mostrados como Él es. Y es una maravilla saberlo, es una maravillosa noticia. Por eso forma parte de nuestra fe y debemos de creer que esto va a suceder y reflexionemos, pensemos y estudiemos esos versículos que les acabo de dar y que vimos el día de hoy para que ustedes profundicen un poco más en el tema de la glorificación del cristiano. Gloria le damos al Señor, lo alabamos, lo adoramos por su palabra y por la oportunidad que nos da de poder compartir en este día, un poquito es un resumen de las muchas cosas de las que trata el tema de la glorificación. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso y excelente fin de semana. Disfrute a su familia y salga exclusivamente lo necesario. Cuídese, cuide a su familia y que Dios les bendiga. Y les envío un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima clase.